Seguinos en Instagram, @ecomedios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro otro miércoles aquí conduciendo debido a que Jorge se encuentra de viaje, Jorge Enríquez, el doctor. Me encuentro acá con el señor Horacio Fernández. Buenas tardes a todos. Siempre recuerdo que este ciclo entre ustedes y nosotros se inició hace más de 30 años en varios medios televisivos y radiales y bueno, sigue vigente como el primer día. Nathan. Sí, muchas gracias, Horacio. Hoy fue un día bastante particular tanto para toda Argentina, pero especialmente para los que vivimos en Capital, ya que básicamente varias partes del centro se cortaron y hubo muchas manifestaciones y demás por la presencia de Adorni en el Congreso, ¿no? Presentando su informe de cuatrimestre como jefe de gabinete. Respondió más de 2000 preguntas y también disertó por más de una hora, creo que fue, de manera autónoma como monólogo. Yo creo que salió bastante indemne dentro de todo lo que podía salir. Yo me esperaba por lo menos algo mucho más, digamos, no virulento de la parte de la oposición, pero me esperaba que fuera a salir un poco más manchada Adorni de esto. ¿Qué te parece, Horacio? Creo que a mí no me sorprendió demasiado. La oposición hizo su trabajo, lo que sabe hacer, que es embarrar la cancha. Se dijeron cosas feas. Para mi gusto, digamos, ver al presidente con los principales miembros del gabinete en una situación así, después de todo, yo creo que tendría que estar disertando eso, tratándose en la justicia, pero bueno, lo decidió así el gobierno y tendrá sus razones. Pero sí, no se dijo nada que no se haya dicho hasta ahora, digamos, ¿no? En ese sentido estoy con vos, Nathan. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Pablo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, acá. Horacio, hola, Nathan, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿Bien? Vamos a escuchar a alguien que, digamos, que caminó esos caminos del Congreso y estuvo en muchas batallas. ¿Cómo lo viste lo de hoy, lo de Adorni en el Congreso? ¿Cómo viste, Pablo? No, bueno, para mí son dos cosas, ¿no? Una, bien desde el punto de vista de un jefe de gabinete yendo a informar, lo manda la Constitución, o sea, Claro. En realidad, digo bien, es lo que corresponde, pero todos los otros jefes de gabinete, sacando a Marco Peña, no nos tenían acostumbrados a ir. Yo creo que Cafiero, perdón Pablo que interrumpa, Cafiero de toda su gestión, que fueron creo que más de 2 años, fue una sola vez. No, es una vergüenza, además es un mandato constitucional y nadie respeta nada, entonces una barbaridad, pero bueno, cuando se hace lo que se hace bien hay que reconocerlo. Sí. Lo que sí veo, creo que es una decisión del gobierno, no es una decisión de Adorni, el tema de que lo sostengan y que lo manden y que lo expongan a que todo el mundo le diga de todo. La verdad que me pareció algo totalmente innecesario y una vergüenza que esté todos los ministros y la secretaria de Presidencia, el presidente, inclusive cuando se iba les gritaba chorros, no sé si lo vieron. Sí. El propio presidente gritando chorros, que no porque lo haga siempre quiere decir que sea así de desagradable para mí. La verdad que no lo entiendo, no sé cómo pretende ser presidente de todos los argentinos y gritar como grita, porque no los va a hacer más chorros o menos chorros gritándolo y dando esa imagen deplorable hacia afuera de Argentina cuando hizo viaje por todo el mundo. La verdad que a mí me parece mal y me parece que montaron un show absolutamente innecesario y sigo insistiendo y doy el ejemplo de siempre. Cuando nosotros tuvimos un problema con uno de nuestros funcionarios, que fue Gómez Centurión, se lo apartó hasta que se aclaró y se acabó el partido. Correcto. Yo creo que además estúpidamente se están autoinfligiendo un daño enorme. Así que la verdad que no sigo sin entender cuál es la estrategia. Sí, al llegar al Congreso lo abordaron los periodistas a Milei y le preguntaron si Adorni era ladrón, si había robado, y le contestó
los que son chorros son ustedes, a los periodistas. O sea, tampoco me parece que un presidente, bueno, tendría que tener otro tipo de diálogo, ¿no? Sobre todo con los periodistas. Sí, Yo además no sé. respeto, porque no Respeto. puede decirle que son chorros sin tener ninguna prueba y así, porque entonces ya vamos a cualquier lado. Muchos, ya a mí me preguntan por Adorni, y yo le digo, bueno, la justicia se expedirá. Claro. Pero ¿usted qué piensa? Bueno, pienso que le está haciendo daño al gobierno. Después lo que yo piense o deje de pensar si Adorni robó o no robó, no me importa. O sea, la justicia va a decidir si yo creo que está en una situación bastante complicada de cómo explicar con un patrimonio de $40.000 que el tipo de repente aparece con la cantidad de cosas que aparece, que hizo la cantidad de viajes que hizo y que pagó los aviones que pagó. La verdad que a mí me llama la atención. Pero lo decidirá la justicia eso, no nosotros. Aparte hay un encolumnamiento total atrás de Adorni, o sea, todo el gobierno se puso atrás de Adorni, no es que es un apoyo implícito, bueno, no sé si todo el gobierno, pero por lo menos Sí. Milei y Karina se pusieron a full a defenderlo a Adorni y es como raro, ya llama un poco la atención, ¿no? Porque tan ferviente apoyo. Yo no me acuerdo una última sesión de un jefe de gabinete donde haya ido el presidente a verlo, yo no lo recuerdo por lo menos. No, yo no. No, normalmente De ninguna manera. veo al jefe de gabinete y bueno, como dijiste vos bien, Pablo, muy pocas veces se vio porque la mayoría no han ido. No, Pero es el jefe de gabinete nada más. Una estadística de que el que más fue Marcos Peña, que durante que fue creo que 22 veces, si no me equivoco, todo el mandato, tampoco cumplió todo, pero después los otros fueron 3 veces por año, una vez. Sí. Es una vergüenza. Es una vergüenza que no se exija que se cumplan las cosas, porque si no lo cumplen los funcionarios, y se hace cumplir y todo, la verdad que es una barbaridad. Y porque así nunca vamos a tener instituciones y los países que crecen y que son sólidos o que apechugan bien las crisis son aquellos que tienen instituciones sólidas. Y en la medida que nosotros no le demos solidez a nuestras instituciones, por más que parezca una pavada, no vamos a hacer nunca. Y lo vemos hasta en el fútbol, cuando Boca fue una institución sólida, tuvo buenos resultados, con Claro. River también. O sea, es una pavada la comparación en cuanto a importancia, ¿no es cierto? Pero es un buen ejemplo. Pero cuando hubo instituciones sólidas y buenas dirigencias que respetaban, que hacían las cosas bien, todo el mundo fue para adelante. Y la verdad que cuando se hacen las cosas mal, vamos para atrás. Y en un país es más importante que cualquier cosa, que haya instituciones que se respeten y que se hagan respetar también. Yo creo que hay mucha gente que no lo entiende, es igual. Yo estoy seguro que una gran parte de la población, por no decir la mayoría, estaría dispuesta a entregar ciertas libertades políticas o civiles a cambio de un buen pasar económico. No lo dudo. Entonces, bueno, lo vimos con la votación del 2019. Sí. Votaron ladrones. Que tampoco fue un buen pasar económico. No. Que no es que fue un pasar económico, que cuando Macri, o sea, cuando Cambiemos, yo era parte del gobierno en ese momento, estaba haciendo los ajustes, de hecho quedó 0,4 de déficit primario, la gente quería flan y votó en contra de Macri. Sí. Pero no solamente votó en contra de Macri, votó a favor de ladrones, que ya estaban presos, muchos habían estado presos, Guido, Vudú. O sea, eso es lo que quiero decir, que tiene que ver con lo que vos decías. A la gente por un buen pasar económico no le importa que roben. Quisiera hablar de un tema que a mí me llamó por la atención, por lo menos, que fue esta semana que vino el multimillonario Peter Thiel y supuestamente viene con la intención de hacer inversiones en el campo y demás. Se compró una mansión en Barrio Parque de $12 millones. No sé qué opinás vos, Pablo. Está buscando algo, Pablo, así que algo tiene entre manos. Estoy poniendo agua para el mate. Estoy poniendo agua para el mate. ¿Qué pienso yo? Bueno, no, inversiones no sé qué es lo que vino a ver. Para mí, Peter Thiel vino a ver dicen los mentideros,
que él tiene intenciones de ser presidenciable, de incursionar en la política, Ajá. y que viene a ver este experimento que es Argentina con Milei, donde hay un libertario, un anarcocapitalista, en realidad es Sí. eso, es un anarcocapitalista que quiere destruir todo lo que sea estatal y que todo se maneje por las leyes del mercado, y creo que él quiere venir a ver eso, porque la verdad que, como vos decís, viene a ver inversiones en el campo. ¿Vos te crees que un tipo que tiene 250.000 millones de No dólares, viene, No. manda a alguien. pero por eso, vos te crees que va a venir a ver un campo? ¿Qué puede entender Peter Thiel de campo? En su vida vio un campo, que habrá visto un caballo, una vaca. Yo no tiene la más Debe mínima idea de lo debe que tener es. algún rancho en Santa Mónica, pero no creo que Sí, en pero Santa tiene un Bárbara, rancho perdón. como, pero no sabe el tractor a cuántas revoluciones va, cuántas plantas por hectáreas hay que sembrar de maíz o de soja o de trigo, cómo hay que fertilizar. Y el tipo ¿qué miércoles va a venir a ver un campo? No tiene ni idea de campo, no tiene por qué tenerla tampoco, pero no, para mí vino a ver y a evaluar un poco qué clase de experimentos es este que tenemos acá en Argentina con Milei y compañía. Él es un gran Eso es lo que me aliado de llama la Trump, ¿no? atención. El tipo es, viste que él es digamos, es dueño Sí, de un sí, montón de de Palantir. cosas, de empresas de Palantir, que son de seguridad, de espionaje, de guerra, y de todo tipo de cosas. El tipo, la verdad que es un tipo recontrapesado, pero un poco lo que uno ve, yo no lo conozco, nada por el estilo, pero uno lo que escucha es una de esas personas tipo Elon Musk o tipo Milei, que tienen poca empatía por el daño que pueden llegar a hacer con sus inventos o con sus cosas, ¿no? Milei acá dijo, vamos a lo nuestro, que yo a Milei sí lo conozco. Él dijo, yo te bajo la inflación, te acumulo reservas, te acomodo la macro, y después vos arreglate como puedas. Eso puede llegar a ser que le cueste trabajo a 4 o 5 millones de personas, que la pasen muy mal esas personas durante muchos años hasta que se mueva el tablero, pero nadie sabe qué puede pasar. Entonces, me parece que es poca empatía con la gente y entender poco. Si uno sabe que tenés que vaciar el conurbano de gente para que toda esa gente empiece a ir a trabajar hacia el interior del país, vos tenés que tener un plan, pero que no puede ser de un día para el otro. Tiene que ser un plan programado donde, bueno, vamos a empezar a ajustar, a hacer esto, a hacer el otro, ir generando baja en el empleo subsidiado, digamos, las empresas subsidiadas, pero también capacitaciones para que vayan a minería, a petróleo, a gas, y la gente del conurbano no está preparada para eso. Entonces, no es decir, que vayan a buscar, como dicen muchos de los libertarios, Sí. que vayan a buscar laburo en Neuquén, a Catamarca, a San Juan, a donde hay minería. No es tan fácil, no es así. A mí, Entonces, la verdad a que yo mí lo que veo no me mucha gusta, complicación. a mí lo que no me gusta es cuando con algún comerciante o algo se está quejando de la situación, ellos te dicen, bueno, entonces cerrar la empresa y dedicate a otra cosa. Capaz es un local de hace 40 años que le está diciendo al tipo que cierre porque a vos se te ocurrió. Me parece totalmente insensible. Bueno, por eso es un poco perdón, para mí ese es un poco el tema de lo que falla este modelo económico. Que el modelo económico en sí puede llegar a tener razón, pero nunca nos olvidemos que los modelos se aplican sobre personas. Y el tema son las personas. Entonces, las personas tienen un cierto nivel para soportar ajustes y soportar cambios de modelo, pero llega un momento donde está muy complicado. Yo no sé si esta gente dentro de sus planes lo tienen armado y piensan que la gente puede aguantar o no. Yo lo que veo es que la situación está muy concentrada en algunos sectores. Esos sectores son minería, son gas, son petróleo, energía, y lo meten al agro ahí adentro. Y en lo del agro no es cierto, porque el agro no está invirtiendo, el agro no está pasando un buen momento. Sí va a haber un buen volumen de cosecha porque llovió, no porque son los incentivos correctos, al contrario, no hay incentivos para el sector agropecuario.
tenemos derecho de exportación, tenemos los combustibles carísimos, los fertilizantes, está más difícil, pero no es un sector beneficiado por este modelo. Y la gente dice que es uno de los sectores beneficiados. Crece, sí, pero no crece por las medidas que tomaron, crece porque llovió y en el tema ganadero porque hay muy buenos precios, pero viene de afuera eso, no viene de acá adentro. Entonces yo lo veo complicado, si no hay un cambio en la política económica lo veo complicado. Me das pie a que te pregunte sobre el aluvión de camiones que llegaron a los puertos del Gran Rosario. Más de 6.000 unidades diarias, ¿puede ser? ¿Es así? Sí, es que es un disparate porque la cosecha es enorme, es verdad, pero por eso hago la salvedad de que volumen, porque vamos a tener cosecha récord. El récord anterior fue la época de Macri con 147 millones y hoy vamos a tener 150 o 155. Pero claro, pero eso no es algo engañemos. paralelo al gobierno, es algo que pasaría aunque estuviera o no. No, es estrictamente por un tema climático. No tiene nada que ver con el gobierno. El gobierno no ha hecho absolutamente nada, no puede poner ninguna medalla por tener una cosecha récord. No de las medidas de ellos. Lo único que hay que reconocerle al gobierno es que no se ha metido en el tema ganadero. Eso hay que reconocérselo, que no se metió. Y eso es bueno. Pero después nada más, no ha hecho nada por el campo. Al contrario, los costos digamos, los costos fijos han subido enormemente, muchísimo más de lo que han bajado los derechos de exportación. O sea, la ecuación, cuando ellos te dicen, le bajamos los derechos de exportación, sí, pero me subiste todo el costo de vida, me subiste los fletes, me subiste mi combustible, me subiste las labores, me subiste lo que tengo que pagar a la gente, todo eso es realmente es muy grande lo que ha subido, muy alto. Y no llega a compensar las supuestas la baja de retenciones, que a mi gusto ha sido muy picotera. Claro, yo escuché que las inversiones del campo, desde que empezó la guerra, se contrajeron un 14%. ¿Puede ser? Sí, lo dice un estudio de la Universidad Austral. Sí, puede ser. Yo no lo leí todavía. Hay muchísima información de campo. Yo estoy un poco más en el día a día y cada tanto leo eso. Pero la verdad que hoy vengo de una reunión de un grupo CREA y donde en esta zona donde estamos nosotros, Cagado, noroeste de Buenos Aires, hay buena cosecha. Y la verdad que estamos todos preocupados porque estamos teniendo muy buenos resultados productivos, pero hay que volver a sembrar. Es impresionante lo que cuesta y los márgenes son malos. Los márgenes para futuro son malos. ¿Y todo por qué? Porque han subido enormemente los costos, pero además tenemos derecho de exportación. El derecho de exportación es como un ingreso bruto, es como un impuesto a la venta. Yo vendo una soja que vale $430 y a mí me pagan 320. Te castigan. Ya me podan el 25% de mi ingreso ya de entrada. Con lo que me queda tengo que pagar todos los gastos, tengo que vivir, tengo que pagar todos los impuestos, tengo que pagar todo y después no me queda nada. Y rezar que no llueva, que llueva. No, es que llovió hoy, está bien. Y fíjate, el trigo hemos tenido récord histórico de cosecha y los márgenes son, salís a la par o perdés plata. O sea, el campo no está bien, el campo está respondiendo por un tema climático, pero no está bien desde el punto de vista de lo que es la macro o la micro, inclusive. ¿Qué opinás del hecho de que Techint volvió a perder otra licitación más? ¿Vos decís que es una cuestión más personal de Milei con Pablo Roca o por una cuestión de costos? Porque es el segundo gasoducto que se deja de construir y también deja de vender los caños, porque en un momento básicamente parecía que era el único que podía vender ese tipo de caños. Bueno, en un momento era el único porque tenía una protección. Sí. Pero bueno, ahora indudablemente no la tiene. Pero si es competencia, es competencia. Yo lo que sea competencia no tengo problema. Nosotros somos productores agropecuarios. Competimos con Estados Unidos, competimos con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, con la Comunidad Europea, con Ucrania, con Rusia, con todos los países productores exportadores de commodities o de granos y oleaginosas. Nosotros competimos. Y competimos en situaciones absolutamente desventajosas. Porque tenemos retenciones. Sí. Porque tenemos diferenciales cambiarios, porque
aunque parezca que no, porque tenemos costos internos muy altos, pero competimos igual, o sea que a mí lo que sea competencia de otras, si le sale más barato al país, pero siempre que sea legal y que sea una competencia equitativa, una competencia honesta, bienvenido, no tengo problema. Yo no soy de pensar que tenemos que comprarle los caños a Pablo Roca porque es argentino. No, el otro día había un debate muy interesante entre Rosendo Grobo y Manu Jove, que la verdad yo lo felicito a Rosendo Grobo porque me parecía un escándalo lo que estaba diciendo Manu Jove, que decía que él quiere que la industria o el campo sea de un argentino. Que solo por el hecho de que sea un argentino eso me parece una estupidez. Si viene un extranjero y puede invertir un montón de plata y darle empleo a un montón de gente, la verdad que me parece, no tiene sentido. Rosendo Grobo, yo le doy toda la razón en ese debate. Te digo una cosa, por ejemplo, si quiere tanto, y es medio kirchnerista, Manu Jove, o algo de eso, ¿no? Sí, ahora, antes no era. Bueno, ponele que ahora sea kirchnerista. Bueno, avisarle que los kirchneristas son los que pusieron retenciones y pelearon contra el campo. Así que el tema de que el campo que quiere que sea de los argentinos, bueno, si querés que sea de los argentinos, sáquenle las retenciones, porque hoy en día viene un europeo o un americano con dólares y puede comprar campo y nosotros no podemos porque nos roban la renta. Hay un trabajo de ay, qué bruto que soy. Ahora me voy a acordar. Bueno, el trabajo dice, ahora te voy a decir quién es. Siempre se me mezclan los apellidos y los nombres. Que en los últimos 20 años, con el tema de los derechos de exportación, a los productores de soja nos robaron un campo. Claro, o sea, nos robaron durante 20 años $500 por hectárea. $500 por hectárea, nos robaron $10.000. Una hectárea promedio agrícola vale $10.000. O sea que nos robaron un campo en los últimos 20 años a los productores agropecuarios. Y después te hablan de sos argentino, no sé, pero sos argentino, pero si sos agropecuario, productores, todo eso es una porquería, hay que castigarte, como hacen en este país. No, pero En este país. aparte, ponele, quieren dar el ejemplo, no sé, de China, que en realidad no es un país comunista, no es un país capitalista de un partido único, que es el Partido Comunista, pero Es comunista. Es comunista. No hay libertades. Es comunista con una economía capitalista. Claro, eso es lo que iba a decir. Es un régimen. Pero es comunista. Es un régimen comunista del partido único, o sea, es una dictadura básicamente del partido comunista, cuya con economía como bastantes rasgos de capitalismo, eso es. Y es una economía que, si bien es un partido recontra comunista, tiene un montón de capital extranjero. Así que no es un argumento que no tiene mucho sentido, ni siquiera desde la izquierda, porque hasta el país más emblemático del comunismo tiene inversiones extranjeras. O sea, no tiene sentido que no quiere que vengan inversiones extranjeras. Y aparte, o sea, en todo el mundo existe eso. Creo que el único, menos en Corea del Norte, creo. Bueno, pero Corea del Norte ya es un... No, te digo porque siempre hay una excepción que confirma la regla. Sí. Pero, no, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, este país es un país de enfermos mentales, yo siempre lo digo, porque la verdad que nuestro primer producto de exportación, que es la soja, que es el maíz, que es la carne, que es el trigo, cuando vos tomás lo que es agro, tenemos 42, 44 mil millones de dólares de exportaciones. La balanza comercial de ese sector es enorme, son 20 o 25 mil, o sea, importamos por 15.000 y exportamos por 40.000, o sea, la balanza neta que queda de dólares que traen dólares netos al país es de 25.000, todo es azul. Vos tomás la energía y claro, la energía exporta por 15, pero importa por 8, entonces te quedan 7. Sí. La industria automotriz exporta por 8, pero importa por 12. O sea, es deficitaria. Sí. La minería también pasaba lo mismo. Ahora está un poco mejor. Pero la realidad es que vos tenés el mejor sector o el que te trae más dólares, que lo castigamos. Es un delirio. Y aquí le dan el RIGI a sectores que no son tan competitivos. No, entonces, ¿qué queremos? Y cuando me hacen, yo vi la última proyección del Banco Mundial, del Banco Central, perdón, donde dice que al 2030 o al 2031 la minería va a exportar, hoy exporta 3.000, va a exportar 12.000, la energía exporta 14.000, va a exportar 27.000 o 30.000, todo, ¿verdad? Y al campo, que hoy exporta por 35.000 según ellos, va a exportar 37.000.
que es un de absoluto disparate, porque si vos lo liberás al campo, de todos los pesos que tiene, el campo te puede, pero fácilmente, meterte 30 millones más de toneladas, que son 10.000 millones de dólares más por año, pero te lo mete el año que viene, no en el 2031. Claro. Para cuando todos estos sectores, para el 2031, empiecen a producir y traer y qué sé yo, el sector agropecuario ya te trajo 60, 70, 80 mil millones de dólares. Es inentendible lo que hacen los economistas argentinos con el campo. Es inentendible, no voy a entender nunca en mi vida. Yo creo que ellos tampoco lo van a entender. Si se los preguntás así, tampoco lo van a entender, no sé. Es la más fácil, la más cómoda, no sé, no entiendo. Lo peor de todo, que cuando vos hablas con ellos, te dicen, sí, pero bueno, vamos ahí, que no lo hace. Fíjate este gobierno prometió que iba a eliminar la retención el día 1. El día 70 quiso subir las retenciones. Y después le mantuvo las retenciones durante todo el 2024 y enero de 2025. Ahí la bajó un poquito. Las volvió a subir en julio. Las volvió a bajar en julio, porque tenía que ir a la rural, entonces la bajó a lo mismo que le había bajado antes, 6 puntos. Después la bajó a 0 porque necesitaba plata, ¿te acordás? Sí. Esos famosos 7.000 millones de dólares. Se lo llevaron los exportadores en 2 minutos. Sí, no, en realidad los exportadores se agarraron como 700, 800 millones de dólares, pero el Estado dejó recaudar 1.500 millones de dólares porque bajó los derechos a 0. El productor nunca agarró esos derechos de exportación 0, sino que tuvo un equivalente como que hubieran bajado al 15. Pero en 3 días más la volvieron a subir al 24, al 26. Y después la bajaron al 24. O sea, el productor agropecuario que tiene que tener confianza, estabilidad, certezas a futuro, lo que le dan es 0 certeza, 0 confianza, 0 estabilidad. Entonces, este gobierno al sector agropecuario no lo quiere. Porque por más que tenga un discurso que diga que son héroes, que bueno, que el sector agropecuario, en los hechos hace todo lo contrario. A mí algo que me hizo acordar, hoy estaba viendo el discurso de Adorni, y algo que me hace acordar es que este viernes empieza a aplicarse el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que fue en gran parte gracias a Jorge Fori, ¿no? Y a Macri, que después de, no sé, 20 y largos años de negociación, pudieron lograr que se firme ese acuerdo, ¿no? Bueno, después vino Alberto y se retrasó todo, y finalmente ahora hace un par de meses se volvió a aprobar. Acá fue duro, ¿no? Porque Europa, claramente, sobre todo Francia, estaba muy en contra de firmar ese acuerdo por los ganaderos franceses. De hecho, vimos que en los Elíseos varias veces se pusieron tractores uno atrás del otro para protestar contra el campo argentino. Sí, en España, en Polonia, algo en Alemania, sí, hay muchos lugares donde se oponen. Pero también, yo tengo un amigo mío que está viviendo en Pamplona, España. Y que sabe mucho de campo argentino, y se fue hace unos años, es periodista agropecuario. Y Carlos Echepare, y le da muchas charlas allá. Y la verdad que él, charlando con él, me dice, claro, los tipos protestan porque tienen una mirada absolutamente equivocada de lo que es Argentina. Entonces protestan y no quieren, no es que no quieran competir, dicen que va a venir carne con hormonas y con antibióticos raros y con qué sé yo. Y nosotros usamos muchísimo menos cosas que ellos. Así que es bueno que él esté allá y que se lo pueda explicar. Yo entiendo, porque es un poco algo de protección, pero ellos no pueden competir con nosotros. Por eso tienen una política agrícola común, con muchísimos subsidios. El 70% del presupuesto de la Comunidad Europea son subsidios a la agricultura. O sea, la verdad que ellos tienen un problema, pero la verdad que nosotros, sería buenísimo que nosotros podamos lograr que ellos confíen en nosotros y que nosotros seamos proveedores confiables para ellos y que tranquilicemos todo. Y dentro del acuerdo de la Comunidad Económica Mercosur también está la baja y eliminación de derechos de exportación. Así que indudablemente, inevitablemente, hay un camino de eliminación de derechos de exportación. Yo creo que es un muy buen acuerdo que, si bien el gobierno se lo quiso adjudicar a ellos, fue responsabilidad de varias personas, no puedo decir una persona, pero Fori y Mauricio fueron gran responsables de que se aprueben para mí. Sí, no, eso es sin ninguna duda, pero fueron los reflotaron.
reflotaron ese acuerdo que estaba Sí, ahí, sí. esperemos, le dieron manija, aprovecharon una coyuntura internacional. Sí, porque Europa Alberto necesita los granos de Fernández, Argentina también, ¿no? Alberto Fernández es un inútil y fue un inútil, lo sabemos, yo lo dije siempre, así que no tengo ningún prurito de seguir diciéndolo. Un mediocre, clásico argento, vivito, que lo tuvimos de presidente, lo que habla muy mal de la Argentina, no de él. Y, y ellos no quieren eso porque el acuerdo significaba no derecho de exportación, no poder manejar los alimentos, no poder manejar precios de muchas cosas que ellos lo necesitan para hacer demagogia. Entonces, durante los gobiernos kirchneristas no se movió prácticamente el acuerdo Unión Europea-Mercosur. No, fue como un hiato. Claro. Y ahora, bueno, no fue este gobierno el que lo movió, sino fue Lula. Dentro del Mercosur, el que movió todo fue Lula. Y obviamente, bueno, Pablo Kirchner, que era funcionario nuestro también, Sí. era secretario de Finanzas, y el hijo sí trabajaba en Cancillería, Pablito Kirchner, así que bueno, bienvenido el acuerdo. Sí, obvio. Bueno, creo que ya son 31. Vamos a al una corte pausa. y continuamos, Pablo, ¿no? ¿Cómo no? Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Sabe mucha gente que es que el presidente de la Corte y también del Consejo de la Magistratura desde 2022, desde cuando fue que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley anterior del Consejo de la Magistratura y se designó a sí mismo presidente del Consejo de la Magistratura, cuestionó la judicialización de la política por falta de consensos. Él lo que plantea es que no puede ser que cada vez que haya una falta de consenso en el Congreso o en distintas corrientes del gobierno se acuda a los tribunales, porque eso le da... primero que hace que tarden mucho más los procesos de cambio y además le da una inseguridad jurídica tremenda para quienes quieren invertir y hacer distintas actividades porque no sabe cuáles son las reglas claras del juego. Quieren cada vez que... doy un ejemplo de la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral por momentos se aplica, por momentos no se aplica. Un juez la determina aprobada, otro juez la saca. Claro, está perfecto que cualquier tema se pueda judicializar, pero es una cosa que nos tenemos que volver a plantear, el hecho de cada problemática que hay política se acuda a los tribunales, me parece a mí. Está, si no me equivoco, el doctor Osvaldo Pérez San Martino. Osvaldo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Horacio, ¿cómo estás? Nathan nos acompaña acá en la conducción, a falta del jefe que está en las Europas.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Osvaldo? También otro tema que habló Rosati fue la inconstitucionalidad de la emisión monetaria indiscriminada. ¿Qué opinas vos, Osvaldo, de este tema, que sos constitucionalista? Mirá, como lo dijo Rosati, voy a ser prudente en mi comentario, pero de ninguna manera puedo coincidir, porque vos decías recién, escuché el final nada más, que no había que judicializar las cuestiones políticas. ¿Y cómo se va a judicializar un tema como la emisión monetaria? ¿Cómo podría un juez o la Corte Suprema decidir qué grado de emisión monetaria es adecuado o no para la economía en un momento dado? Es decir, como frase suena bien, pero es absolutamente impracticable. Dejemos que la emisión monetaria la decida un banco central que debería ser autónomo, completamente independiente del poder político, y no que los jueces se ocupen de aquello para lo que están. Que no, digamos, él evidentemente lo que habrá querido decir es que la Constitución pone como una de las finalidades la estabilidad, y yo no coincido con él, y además yo siempre creí que es imprescindible una macroeconomía ordenada, que la emisión monetaria excesiva termina en inflación. Yo coincido plenamente con eso, pero eso debe resolverse en el ámbito de lo político y de lo técnico. Los jueces, porque si decimos que es inconstitucional, implica que algún juez podría declarar esa inconstitucionalidad, y no veo de qué forma podría hacerlo, y si lo hiciera sería una decisión muy arbitraria, porque otro juez pensaría lo contrario. Los jueces que apenas recuerdan la regla de 3 simple con mucha dificultad, no están capacitados ni tienen legitimidad para intrometerse en esta cuestión. Osvaldo, Esa es mi opinión. Sí. se ríe mucho de tu comentario Pablo Torello, que te está escuchando y te saluda. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo andás? Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Aprovechando que estás acá, y coincido con eso de que a mí me hizo gracia de que un juez diga que va a penalizar la emisión monetaria. Además, con las peleas que hay entre economistas, que dicen que uno emite y el otro no, así que va a ser una cosa para acabar. ¿Viste? Claro, no se ponen de acuerdo en economistas, imagínate un juez. Claro. Pero la pregunta que yo te quería hacer, que me parece que es importante y que sería bueno por ahí que lo puedas explicar para todos los que somos medios legos en eso, es todo esto que va a pasar mañana con esta movida para sacarlos a Bruglia y a Bertuzzi de la Cámara Federal porteña. Mirá, debo confesarte que no seguí mucho el tema. Decime cómo es, y te puedo dar mi opinión, pero no lo... ellos... ¿qué es lo que se está pensando? Perdóname, pero no lo leí ese tema. Te leo la noticia, porque lo vi hace 2 o 3 días y a mí me preocupó. Porque a mí, yo de lo que percibo, no tengo la más mínima idea. A mí me parece que Bruglia y Bertuzzi han actuado siempre bien, desde lo que yo pienso. No sé si lo hicieron bien o no, jurídicamente, porque desconozco absoluto. Pero dice, el Consejo de la Magistratura convocó para este jueves a la Comisión de Selección para tratar los concursos que buscan reemplazar a Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Cámara. No, sabes, perdón que te interrumpa, ya me imagino lo que pasa. A ver, acá habría que recordar que en su momento la Corte determinó que ellos debían seguir en sus cargos hasta tanto fueran reemplazados. O sea, que su designación que era transitoria por todo una cuestión que hubo acerca de si podían ser trasladados de un fuero a otro o no. La Corte entendió que eso no correspondía, pero que por una cuestión de seguridad jurídica debían permanecer hasta tanto se sustanciaran los concursos y fueran reemplazados. Así que, sabemos, siempre puede haber una motivación política espuria atrás, pero entiendo que el fundamento jurídico sería ese. En ese sentido, no sería cuestionable. Bueno, muy claro entonces, porque viste, un poco como vos decís, siempre pasan cosas, uno claro, no conoce la letra chica o conoce el sistema. Pablo, podría ser, Pablo, que digamos que fuera legal y que igual hubiera un trasfondo turbio atrás. Eso no lo puedo saber. Eso siempre puede pasar. Lo que yo te digo es que en tal caso sí,
sería legal, no sería algo inconstitucional, y el Consejo estaría haciendo aquello que la Corte le dijo que debía hacer. Bueno, eso es para mí lo importante. Después Claro, tenemos todas claro. las cosas que pasan, ¿no? Claro. Vamos a ver a quiénes ponen también, porque Sí, bueno, este esperemos que gobierno sea. está... Sí. No, No porque sé si comentaron... aparentemente... Sí, decime. No, porque aparentemente, o sea, son todas varias cosas que uno va y se pone desconfiado, sobre todo cuando uno ya tiene más de 65 años. Porque también aparentemente han mandado una cantidad de ternas al Senado, Sí. han hecho algo raro con el padre de Maíquez también, que le han dado en tiempo récord la autorización para seguir en funciones. Hay toda una serie de cosas raras. Sí, ahí Puesto- Pablo, sí, sobre eso también te diría casi lo mismo. Es decir, el presidente tiene la facultad política, discrecional y exclusiva de elegir dentro de la terna que le envía el Consejo a un candidato, y después lo envía al Senado. Eso, uno desearía que de los tres fuera el de mejores antecedentes, el más idóneo, el más fuerte. Pero si no lo hace, tampoco es cuestionable constitucionalmente, porque él tiene la facultad de elegir entre los tres. Lo mismo que una vez que un juez llega a los 75 años, el Poder Ejecutivo puede, si el juez así lo quiere, proponer su designación por otros 5 años al Senado, que es lo que ha hecho con Maíquez. Bueno, acá también, después está todo el trasfondo político de esto, y por qué lo hace en un caso y por qué no lo hace en otro. Pero en la medida en que se mantenga dentro de esos márgenes, es una atribución constitucional que tiene. Pero ¿por qué no lo hace con Irurzún? Que también está en la misma situación. Claro, ¿y por qué es discrecional? Él puede hacerlo en un caso y no en otro. Es así, no te puedo dar otra respuesta que esa, que no va a ser satisfactoria, pero yo te digo desde el punto de vista de lo que determina la Constitución. Después podemos criticarlo. Sí, claro. Sí, después podemos ver si el tema que sea discrecional o no está bien o no, pero es así, está bien. Claro. Es así, es así. Sí, eso fue, inclusive, esta innovación en la reforma del 94, que pone antes eran designaciones vitalicias, entonces se estableció hasta los 75 años. Y también se estableció esta posibilidad de renovación por periodo de 5 años. Y esto último, algunos lo han criticado bastante, en el sentido que dice, bueno, un juez que se aproxima a esa edad, si quiere continuar, eso hace que pierda tal vez su independencia, porque puede llegar a fallar de una forma que le guste al gobierno para que le prorrogue la designación. En fin, yo creo que quizás debió haberse puesto el límite de los 75 años y nada más. Hubiera sido más sencillo y más saludable, pero bueno, quedó así. Respecto... Yo estaba pensando que pongan un intermedio, que lleguen hasta los 73 y se vayan, pero bueno, 75 lo mismo. Claro. Respecto a esto, Osvaldo, que dijiste la reforma del 94, me das pie para hablar un poco del tema de inconstitucionalidad de la emisión monetaria discriminada, porque distintos países, el otro día escuché a Luciano Laspina, que es presidente de la CIPEC, el otro día lo escuché decir que distintos países, inclusive Brasil, creo que Perú, bueno, en Perú podemos observar que hay una tremenda inestabilidad política, no sé cuántos presidentes pasaron los últimos 10 años, y sin embargo tienen una estabilidad monetaria importante, porque hace más... Bueno, porque ahí lo que tienen es que han conservado al presidente del Banco Central, que se maneja con gran autonomía. Claro, pero en la Constitución de tengo entendido que hay un límite al déficit fiscal. No... Bueno, está bien, pero si nuestra Constitución no lo establece, entonces por eso. Si no lo establece, no podemos decir que es inconstitucional. No. El tema fue que Además, una cosa es el déficit fiscal y otra cosa es la emisión monetaria descontrolada o abusiva, porque hay muchos países que tienen déficit fiscal, pero que lo financian con endeudamiento, con emisión de títulos públicos. Si son países muy confiables, no tienen problema en hacerlo. Claro. Así que son dos cuestiones distintas. El tema es que Argentina también tuvo un poco de mala suerte en esa época, porque con esa época Argentina fue de los últimos países de los finales de los 80, principios de los 90 en reformar la Constitución,
y en esa época estaba la convertibilidad, la gente pensaba que era infalible, ¿no? Entonces, Sí, pensó que iba a ser eterna. Claro, la gente no pensaba que iba a haber problemas con el déficit. Ni se hablaba de eso en esa época, o capaz se hablaba, pero no tenía tanta relevancia. Entonces estaban cómodos y no vieron la necesidad de poner una cláusula constitucional para el déficit fiscal. Sí, es así. Yo, como te decía, yo en la Argentina creo que necesita tener una cuestión fiscal equilibrada, sobre todo por su historia y sus antecedentes, ¿no? Como el alcohólico que viste que no puede tomar ni una gota de alcohol. O sea que en eso yo creo que debemos ser bastante ortodoxos. Ahora, otra cosa es si la Constitución lo establece o no. Hoy no lo establece, y bueno, si lo estableciera en una reforma, también sería opinable, ¿no? ¿Cuál es el límite porcentual? En fin, esas cosas en general deberían corresponder al proceso político democrático. Pero bueno, no sé, hablando de proceso político democrático, no sé si comentaron lo que pasó, lo que está pasando hoy en la Cámara de Diputados. Sí, lo comentamos al principio. Tu opinión sería muy valiosa, Waldo. No sé por qué, la estoy esperando. No, yo lo único que voy a decir, porque yo realmente no lo pude seguir hoy, pero es inédito que un presidente asista a un informe del jefe de gabinete, que en general inédito que un presidente asista a una sesión de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Yo no lo recuerdo, y para estas cosas suelo tener buena memoria. Además me gusta mucho hurgar en el pasado. No recuerdo un caso similar, porque el presidente va cuando inaugura el periodo de sesiones ordinarias, ahí tiene la obligación de dar su discurso de acuerdo a la Constitución. Puede ir en algunas ocasiones protocolares también. Podría eventualmente, si hay algún tema muy grave y urgente, solicitarle autorización al Congreso para ir y dar un discurso. Ha pasado varias veces, pasa acá, pasa en los Estados Unidos, pero que un presidente asista a una sesión es muy extraño, y diría que aunque no hay ninguna norma expresa que lo prohíba, yo lo veo incompatible con el régimen de separación de poderes, con el sistema presidencialista. Es distinto en el sistema parlamentarista, donde los jefes de gobierno deben asistir al Parlamento porque son parte del Parlamento. Por otro lado, claro, como era de prever, no fue simplemente a observar. Por lo que vi en las redes sociales, también arengó, asustó, actó, insultó, y el presidente de la Cámara debió haberlo hecho callar y eventualmente haberlo hecho desalojar, lo que hubiera sido un escándalo. Más allá de lo que esté exponiendo Adorni, que ya hablamos muchas veces de también la extraña situación de Adorni, que es mantenido, no solo mantenido por el gobierno, sino que el gobierno escenifica su apoyo, yendo el presidente a este acto tan absolutamente inédito con el gabinete. Sí. Es decir, pareciera que ata su suerte a la de Adorni. Es algo rarísimo, porque imaginemos que le aparecen ahora nuevas propiedades o nuevas irregularidades. ¿Y qué va a hacer entonces? Evidentemente esto va a contagiar al propio gobierno, porque pareciera que está totalmente vinculado a él, ¿no? Los ministros y los jefes de gabinete deben ser fusibles. Después, y aunque él sostenga que la justicia va a dirimirlo, pero mientras tanto el gobierno debería sacarse ese lastre. A mí me sigue extrañando muchísimo esta situación. Sí, estábamos Osvaldo. hablando antes sobre Pablo. la motivación. ¿Sabés qué es? Esto, ¿sabés a qué me hace acordar a mí? ¿Quién era que doblaba la apuesta? El kirchnerismo. Claro. Bueno, son exactamente iguales. Aunque parezca mentira, son exactamente iguales. No reconocen, no sacan, son termos, son defensores a ultranza de lo que sea, no les importa, y bueno, irá para así. Y ojo, tengamos cuidado con esto, porque la sociedad, a los Kirchner que doblaban, lo siguieron bancando.
Sí. Ese es el problema nuestro. El problema no son los gobernantes, el problema nuestro es la sociedad. Ah, bueno, eso vos sabés que eso Me junto un montón de enemigos ahí. No, yo acuñé esta frase. Nuestro problema no es que nuestra democracia sea poco representativa, sino que es demasiado representativa. Yo creo que... Sí, tal cual. el problema es de la sociedad que avala estas cosas y que las promueve y que inclusive a muchos les gusta este espectáculo. La festejan, ¿viste? Porque les parece, es la cultura en definitiva caudillesca, ¿no? Le gusta esto, le gusta que insulte, que destrate completamente. Hoy, viste, cuando yo vi también que salía del Congreso y le hacen una pregunta a los periodistas, fue una pregunta respetuosa, no le preguntaron nada fuera de lugar, y él les gritó, ustedes son todos unos chorros y corruptos. Bueno. Sí. Osvaldo, no sé si está de acuerdo con la frase de que al fin y al cabo la gente elige a líderes reflejos de ellos mismos, ¿no? Y sí, por eso, es otra forma de decirlo lo que yo decía antes, ¿no? Y sí, no les quito responsabilidad, por supuesto, a los dirigentes que hacen esto, pero creo que es una responsabilidad compartida, por lo menos, con la sociedad. Y para mí, más responsabilidad todavía tienen aquellos que han podido educarse, que tienen una situación más privilegiada, que tienen un buen pasar económico y que entonces tienen la posibilidad de instruirse más, porque de los otros quizás podemos esperar menos, porque a veces por las necesidades económicas, ven cualquier cosa como una posibilidad de superación y puede no importarle mucho la forma, las instituciones. Pero a mí me extraña que gente que nosotros conocemos, a veces amigos nuestros, que han sido beneficiados por la suerte y por sus propios méritos también, en tener una mayor formación, se plieguen a este tipo de manifestaciones y no vean los enormes riesgos que tiene, ¿no? Cualquiera que lea un poco de historia sabe que estas cosas siempre terminan mal. Así es increíble. Yo tengo un montón de amigos míos que eran tipos absolutamente lógicos y razonables, y hoy los desconozco. Sí, es una cosa de locos. Realmente es increíble, porque así yo pensaba siempre que era del lado del kirchnerismo que pasaba eso, que defendían lo indefendible. Y el equilibrio en este país indudablemente es de poca gente, será un 15-20% del electorado, supongo yo, más o menos, no es una cosa que tiro al aire, ¿no? Lo que dice Jorge, los famosos ñoños republicanos, ¿no? Pocos. Claro, porque los ñoños republicanos, pero nosotros decimos lo que decíamos, lo mismo que decíamos con los Kirchner, no voy a poner nombre y apellido, pero hay varios en la Cámara que conocemos, algunos tienen hasta mayor amistad y todo, de hace muchos años, y que yo también lo desconozco porque yo los admiraba como defensores de la libertad de prensa, de la división de poderes, de las instituciones republicanas, y digamos, el test ácido sería, imaginemos que esto lo dice o esto lo hace Néstor Kirchner o Cristina Kirchner. ¿Qué estarías diciendo vos? De todo. Claro, y con razón, y bueno, nosotros seguimos diciendo lo mismo, no cambiamos, seguimos sosteniendo lo mismo. Nos puede gustar más, creemos que es mejor la orientación económica de este gobierno, sí, pero ¿por qué vamos a dejar de señalar todo lo otro? Osvaldo, te voy a dar un ejemplo, porque yo sí voy a dar nombres. Una persona que estuvo en medios, y era defensora de la libertad, etcétera, no dijo ni una palabra con el cierre de la sala periodista de Casa Rosada. Eso me pareció una locura. Silvana Giudice. Bueno, vos sabés que yo entre los que te dije que no iba a mencionar, pensaba en ella. Es una barbaridad. Porque yo la conozco hace muchos años, ¿viste? Yo también. La he tratado mucho. Y sí, comprendo que, bueno, su vinculación política con Patricia Bullrich la lleva
a este tipo de posiciones. Pero bueno, ella es grande y asume responsablemente, ya quiero decir, ya es grande como para asumir las consecuencias de sus actos. Pero más allá de que sea partidaria o de la fila de Patricia Bullrich, más que una persona grande, ella tiene que, o sea, tiene sus propios pensamientos. Por eso si no termina pasando que le importa más el claro, cargo que cosa. Sí, yo no sé, a ver, hasta quiero pensar que de buena fe, a veces a algunos les pasa que el rechazo al kirchnerismo o las cosas que le hicieron los kirchneristas a ellos, los llevan a avalar cualquier cosa que aparece como contraria, sin pensar tal vez que en esos aspectos no es contraria, es una continuidad del kirchnerismo. Y en algunos casos, debo decir, hasta una profundización, porque si bien el kirchnerismo en el recinto de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, más en la de Diputados, hizo muchas veces, digamos, espectáculos inadmisibles, y la propia Cristina Kirchner hacía, cuando iba a dar su discurso, lo hacía de manera irrespetuosa, pero digamos que ni siquiera habían llegado a esto que vimos hoy. Entonces, ¿cómo vamos a señalar? ¿Y cómo nos lo van a señalar ellos también, aunque puedan coincidir en otros aspectos? Claro, una cosa es la alienación ideológica y otra cosa es ya olvidarse por completo de los principios republicanos con tal de estar en contra de otra ideología, ¿no? Sí, por eso digo, puedo comprender en algunos casos ese rechazo al kirchnerismo que lo lleva a hacer lo mismo que el kirchnerismo. En otros casos será por un interés personal también, bueno, sin duda. Sí, sin duda. Nos quedan 2 minutitos, así podemos hacer un cierre, si les parece. Adorni acusó al kirchnerismo y a empresarios de una operación golpista. Él dice que lo de hoy fue una operación golpista. Sí, creo que sí, me parece que se refería al año pasado, ¿no? No sé, cuando fue ese momento en que ellos pierden en la provincia de Buenos Aires, no sé, quizá me equivoco, me pareció por un título que vi por algún lado que tal vez se refería a eso. Bueno, es otra continuidad con el kirchnerismo. Todos los que se oponían o todos los que marcaban alguna diferencia eran golpistas. Ellos inventaron el neologismo destituyente. Ellos, los de Milei lo usan también, ¿no? O sea que si manifestamos una crítica, somos golpistas, o somos ensobrados, o tenemos bajo coeficiente intelectual, o somos inmorales. Cucas amarillos. O Cuca, yo soy un Cuca amarillo. A mí me dicen Cuca amarillo. Y le digo, pero a ver, muchachos, yo soy amarillo seguro. Lo de Cuca lo conversamos, porque yo estoy siempre en el mismo lugar. Antes no era Cuca, y ahora soy Cuca. Claro, pero oíme, vos... yo sigo pensando lo mismo. Pero lógico, y además es pública. Vos podés decir, tengo este récord de oposición al kirchnerismo. Jorge, que hoy no está, por ejemplo, también, y tiene montones de proyectos, de denuncias penales. Sí, ahora, mire. vos, ¿qué denuncia penal presentaron los hermanos Milei alguna vez contra el kirchnerismo? Yo no conozco ninguna. No, sí, inclusive antes de que sea condenado en el tribunal oral, ellos decían que había, Milei personalmente decía que había que esperar lo que decía la justicia para decir si Cristina era culpable. No, ni siquiera... Pero a ver, no me extraña porque él fue uno de los principales asesores del candidato kirchnerista Daniel Scioli. Sí. Entonces, ¿cómo iba a hablar públicamente contra el kirchnerismo? Y él servía al kirchnerismo. Pero me parece que está todo tocado. Pero nosotros bien sabemos hay un video que yo se lo voy a mandar, donde Javier Lanari, que hoy es el secretario de Medios, cuando estaba con Viviana Canosa, lo acusaba a Massa o a Milei de haber sido financiado por Massa. O sea, sí, lo que fue obvio, ¿no? Pero... Bueno. Entonces está saliendo a la luz un montón. Ahora tengo en este momento, ahí me acaba de llegar de un amigo mío que es medio investigador de las redes y todas esas cosas, un reconocimiento de Pareja, de Sebastián Pareja, o actual presidente de La Libertad Avanza, donde reconoce que lo financia Massa también, lo financió a Milei. A La Libertad Avanza lo financió Massa y que le armó las listas Massa. Entonces la verdad que cuando uno llega a este punto y habla con los votantes o gente que se ha vuelto libertaria o ultramileísta,
no, tampoco lo reconoce. Pero muchachos, Pablo, si te parece bien, vos sos hoy el encargado de despedir el programa en menos de un minuto, junto con Osvaldo, pero también... No, Osvaldo. Bueno, tenemos menos de un minuto, así que tome la palabra alguien, por favor. Osvaldo, toma la palabra. Simplemente espero que la sesión se desarrolle más o menos en paz ahora que en la Cámara de Diputados y que, arroje alguna luz, que no creo que pase. Me parece que Adorni fue a leer un discurso. De hecho, por lo que vi, cada vez que le preguntan pide un cuarto intermedio porque va a que lo asesoren sobre qué tiene que decir. En fin, es un espectáculo bastante poco edificante para nuestras instituciones. Así que no sé si Jorge nos escuchará desde algún lado del mundo. Bueno, le deseo que tenga un buen viaje académico y a todos nuestros que nos siguen, nos veremos, nos escucharemos la semana próxima. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias, Pablo. Pablo. Saludos a todos, a Jorge y a Ricardo y a nuestros oyentes. Gracias. Hasta luego, gracias.